Lo que da identidad a la iglesia, lo que da robustez, lo que da fortaleza, es contar con hombres y mujeres con un carácter bien formado. ¿Está bien? Que sean referentes. Si hay algo que necesita la iglesia hoy, es hombres y mujeres que sean puntos de referencia para saber cómo el pueblo tiene que caminar. Y los que dan la medida, o los que nos inspiran para caminar como Dios quiere, son aquellos hombres que a lo largo del tiempo han perseverado y tienen un carácter formado según el diseño de Dios. Dijimos anoche que cuando Él nos pensó, dijo, hagamos al hombre, es muy conocido ese versículo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo que estaba diciendo el Señor allí es que tenga nuestro carácter. Así lo pensó, ese es el diseño. La palabra, hablamos de la palabra carácter, que viene de la palabra carácter, que a su vez venía de la palabra harasein, que tiene que ver grabadura, y yo puse el ejemplo de la moneda, que tiene una estampa, y así el hombre exterioriza por su comportamiento lo que habita dentro de su interior, dentro de su espíritu. La persona no se sabe quién es, sino cuando la ves comportarse en la vida. Si una persona está quieta, callada, uno se pregunta, ¿quién es? Pero cuando comenzamos a hablar y a vivir y a enfrentar circunstancias, empieza a ponerse de manifiesto quiénes somos verdaderamente. Y cuando yo pregunté cuáles son aquellos ámbitos donde el carácter se pone de manifiesto, rápidamente ustedes contestaron: el trabajo, la familia, las circunstancias adversas. En el trabajo, yo digo, para mí, una de las áreas más importantes para el ser humano es el trabajo. No hay factor de formación tan fuerte como el trabajo. Al menos así ha sido en mi vida. Allí aprendemos a ser puntuales, aprendemos a obedecer, aprendemos a cumplir con las responsabilidades que se nos asignan. Porque si no hacemos eso, ¿saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Nos quedamos sin trabajo. ¿O no? Si uno está en el trabajo y es impuntual, respondón, irresponsable en lo que se le asigna, bueno, vas a durar poco, te voy avisando, vas a durar poco. Entonces ahí se aprende, ahí el carácter es tratado, se aprende a ser sumiso, a obedecer, a ser templado, a soportar situaciones. En el hogar. El hogar es una especie de olla a presión. ¿Acá existe la olla a presión? ¿Sí? Allí estamos conviviendo muchas horas, muchos días. Y cuántas situaciones se plantean, ¿no? De uno que está cansado y el otro que hace ruido y le molesta ¿no? Y yo quiero escuchar esta música, y yo quiero dormir, y la madre necesita ayuda, y el otro no quiere responder, y mandarlo a mi hermano, y por qué tengo que ir yo siempre. Todas las cosas que van pasando en la casa, en ese roce cotidiano. Y ahí el carácter sale a relucir. Y después en las circunstancias adversas. Alguien dijo por ahí que el hombre y la mujer dan la medida de lo que son en la adversidad, cuando soplan vientos, cuando hay problemas. Por eso yo ayer di el ejemplo de la guerra. Siempre me ha cautivado mucho las historias de guerra. Mi esposa no entiende por qué te gusta tanto estar mirando siempre la guerra, y ni yo lo entiendo, pero uno, como decíamos, hablábamos con Ricardo esta mañana, cuántas cosas se ponen de manifiesto en una guerra, ¿no? El heroísmo, la valentía de una persona cuando tiene que enfrentar circunstancias donde su vida corre peligro.
la amistad, la lealtad, el patriotismo, ese heroísmo de hombres que entregan su vida para salvar a otros. Yo quedo admirado a veces con las historias que ocurren en una guerra. Y por otro lado está lo otro, ¿no? Hombres que se aflojan, se acobardan, huyen. Cuando uno ve las guerras de Israel, ayer pensaba en ese texto que cuando había guerra, que los muchachos que eran medio flojos, mejor que se vayan. Porque si no van a apoyar el corazón de sus hermanos y todo el ejército va a caer en un desánimo y en una cobardía. Entonces, el hombre da su medida, damos la medida de lo que somos, ¿cuándo? En la adversidad. Así que nos van a acontecer adversidades. Nos van a acontecer adversidades. La vida está llena, inclusive de circunstancias que no esperamos. Y a veces aparecen de pronto. Nos golpean en el rostro. Una pérdida, una enfermedad, una crisis económica. Y es ahí cuando sale a relucir qué es lo que hemos edificado en nuestra propia vida. Vieron que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento de nuestra fe, ¿cuál es? Jesucristo. Pero si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Porque alguno puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno, paja u hojarasca. Algunos elementos son duraderos, preciosos, que soportan el fuego, y otros son volátiles y se queman. Entonces cuando pasa el fuego, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Lo que está, cenizas de la paja, pero lo que está bien edificado va a aguantar la adversidad. Yo me acuerdo en el año 2008, yo creo haberles contado algo en algún momento de esto. Mi hija más chiquita empezó a tener problemas de cefaleas muy fuertes, dolores de cabeza muy fuertes. Bueno, del médico al oculista, el oculista le estudió los ojos, le dijo, esto no son los ojos, al neurólogo, del neurólogo a la tomografía, y cuando vimos la tomografía, tenía en esta parte trasera aquí un tumor del tamaño de una naranja. Mejor dicho, tenía un quiste del tamaño de una naranja y dentro del quiste un tumor del tamaño de una tapita, de una uva, más o menos así. No nos dio tiempo. Yo había llegado de viaje, mi hija del medio dice, papá, andate urgente al sanatorio que salieron los estudios de Virginia todos mal. ¿Qué pasó? Cuando llego a la puerta del consultorio, mi esposa estaba con los ojos rojos, con una mirada perdida, y cuando saca la tomografía, no había nada que preguntar. Porque todo el cerebro estaba como deformado, y una pelota ahí atrás, y había empezado a tener una hidrocefalia. Empieza a haber una presión intracraneana muy fuerte que le empezó a dañar el nervio óptico. Ella perdió parte del campo visual y a los días ya empezó a vomitar porque no toleraba estaba tocado ciertos centros nerviosos. De golpe, en 3 días estábamos delante de los cirujanos, había que abrirle la cabeza. Y bueno, ustedes imagínense, fueron 3 años de una tormenta. A la noche, la cabeza dando vuelta, prepárense, puede pasar lo peor, y las imágenes que aparecían, y nuestra fe pasada por el fuego. Y sosteniéndonos en Dios. ¿Y cuántas cosas fueron formadas en nosotros ahí? Sin buscarlo, sin aviso, sin aviso. ¿Viste? Lo que podemos confiar es que hay un Dios en el trono que está al control. Amén.
Y Él sabe hasta dónde nos empuja al fuego. Y siempre que pasamos por el fuego, lo que se va a quemar, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué se va a quemar? La paja. Porque lo que es precioso no se va a quemar. Como cuando entraron esos 3 valientes, ¿qué 3 hombres, los amigos de Daniel. Cuando el loco de Nabucodonosor, que era un loco, Daniel le reveló un sueño. ¿Se acuerdan del sueño? Que había visto una imagen de un hombre con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de barro. Y él dijo: la cabeza de oro eres tú, rey, que eres rey de reyes y señor de naciones. Y se enloqueció e hizo una estatua enorme de oro que todos tenían que adorar. Se le subió el champán a la cabeza. Y claro, cuando sonaba la zampoña y no sé qué instrumento, que no sé ni qué son, todos se tenían que adorar, a postrarse, y él, mi imagen acá, yo soy el gran rey. Y estos 3 decían: nosotros no. Y le dijeron: che, acá los hijos de la deportación, los judíos, dicen que no se van a arrodillar, porque había bronca ahí, ¿no? ¿Vieron cómo pasa en el trabajo? Porque te haces santo, que no mentís. Dice que no miente. Mira, a mí me han hecho pasar cada una con esto de no mentir en el trabajo, ¿no? A ustedes seguramente también. Bueno, ¿así que ustedes no van a adorar? No, no vamos a adorar. Y queremos decirte que si tenemos que ir al horno, Dios puede librarnos y nos librará. Y si no nos libra, estamos dispuestos a morir. Ah, sí, bueno, agarraron 3, algunos tipos bien forzudos ahí, los más robustos que había, y los tiraron adentro del horno y la llama los calcinó. Nosotros tenemos en Rosario una panadería y tenemos un horno industrial. Y cuando se abre la puerta del horno, no sé cuántos trabajan en panadería acá, ¿alguno? Qué privilegio, nadie trabaja en panadería. No saben lo que se pierden. Cuando sale la bocanada de aire caliente, eso te cocina, porque cuando uno respira, el calor quema los alvéolos de los pulmones y te mata en el acto. Así que cuando los tiraron adentro, los que los habían atado con sus mismas ropas, los turbantes, entraron a la llama, entraron atados, ¿y cómo salieron? ¿Cómo salieron? Caminando libremente. Entonces el fuego lo único que quemó fueron las ataduras. Si estaban atados, el fuego lo que quemó fue las ataduras. El fuego quema la paja, nunca quema lo precioso. Y nuestras vidas tienen que ser edificadas con aquellos elementos que son preciosos, que son eternos, con oro, con plata. El oro es una figura tipológica de la santidad. La plata es una figura tipológica de la redención, del precio que se pagó por cada uno de nosotros. Y las piedras preciosas, que son multicolores, que estaban en la pechera del sacerdote, tienen que ver con los rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. La hermosura del carácter de Dios, que tiene que ir apareciendo ¿en quién? En nosotros. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. A ver, vengo a la iglesia. Hoy me contó una historia buenísima, buenísima. Dice que un terrorista, ¿dónde? En la guerrilla colombiana atentó contra un pastor y le disparó pero no lo mató. Y lo agarraron ahí al terrorista y le predicaron el evangelio y se quedó a vivir 2 años con los hermanos. Y después de 2 años el terrorista dijo: la verdad que ahora puedo, después de estos 2 años que los conozco, puedo sacar una conclusión. El Cristo que ustedes tienen es buenísimo, pero los cristianos que tienen este Cristo son muy malos. Así que me voy de nuevo a la guerrilla.
Ellos se dieron cuenta que le hablaban de un Jesús maravilloso. No me diga que así es Jesús. Y después uno llega a la iglesia y quiere ver a Cristo en los hermanos. ¿Y Cristo? ¿Dónde está? Y a veces hay gente que se desanima porque le hablamos de las maravillas de un Dios amoroso, santo, tierno, compasivo, paciente, paternal. Y después viene a la iglesia y ¿qué quiere ver? Quiere ver en los hermanos el carácter de este Dios al que le predicamos. Entonces, hermanos, nuestro carácter tiene que ser tocado, tiene que ser transformado, tiene que ser un carácter que glorifique a Dios porque tiene los rasgos del Señor Jesucristo. Aparecen los rasgos del Señor Jesucristo. Hay una figura muy linda en el Antiguo Testamento, que el sumo sacerdote se vestía con una vestidura de lino limpio, resplandeciente, ¿no? Y en el lino se le iban poniendo hilos dorados. Una cosa muy hermosa, ¿no? Y hablan los que han estudiado este tema de las figuras espirituales que aparecían en el tabernáculo, que esos hilos dorados tenían que ver con los rasgos divinos, los rasgos del carácter divino que se van engendrando en nuestro andar. Queremos ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Y dijimos que el carácter se va formando por la repetición de actos. Los actos van generando un hábito que pasa a ser parte de nuestra constitución como seres humanos. Y la sumatoria de todos esos rasgos es lo que llamamos el carácter de una persona. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿O más o menos? ¿Cómo estamos? No me dice mucho, ¿eh? Me parece que no predico más. ¿Vamos bien? Está bien. Yo quiero contar, porque quería empezar hablando voy a hablar de cosas muy sencillas. El primer punto que quiero tocar tiene que ver con el hábito de la oración. Tan sencillo como eso. Pero quiero contar un testimonio personal acerca de la vida de oración. Cuando uno entra a la iglesia, la normalidad de la vida cristiana la percibo por aquellos hermanos que tengo cerca. Yo entro, me predican el Evangelio, entro, conozco a los hermanos, los veo vivir y ellos me dicen cómo se vive la vida cristiana. Si encuentro hermanos que son flojos, livianos, distraídos, mundanos, yo me voy a sentir poco comprometido con la santidad. Pero si cuando entro a la iglesia me encuentro con gente santa, definida, ferviente, yo voy a percibir el cristianismo desde un ángulo totalmente distinto. ¿Me siguen, no? ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene el testimonio de la iglesia para los que entran? Porque nosotros le vamos a dar la percepción de cómo vivir nuestra fe. Y esa percepción puede ser floja, relajada, distraída, o puede ser la percepción de hombres y mujeres que son ardorosos, fervientes, santos, que en su conversación está Cristo, el reino, la fe, el cielo, y no el celular, el fútbol, el cine, la moda, etc. ¡Ay de la iglesia! Cuando el ambiente de la iglesia está dominado por conversaciones que no tienen que ver con la fe, que tienen que ver más con las cosas de este siglo. Vamos a confundir y vamos a engendrar a discípulos nuevos, distraídos y flojos. Bueno, resulta que dos de los que me ganaron a mí, uno era un loco de Dios, de esos que hay pocos, ¿viste? Bueno, entonces era un hombre de oración como pocos he conocido en mi vida.
Entonces él vivía en una casita muy sencillita, un hombre que recién se había casado y había alquilado una casita con techo de chapas, con 2 habitaciones, y me invitaba a orar, 5 de la mañana. Y yo iba a orar y oraba. Y yo decía, ¿cuándo termina? Nos arrodillábamos los dos así y llega un momento que yo ya no sabía cómo, ya me empezaba a doler los tobillos, las rodillas, y esto seguía, no termina más, no terminaba más. Estábamos horas orando. Yo podría decir que me agarró de la mano y me metió en Dios. Yo le debo a ese hombre, él no sabe lo que yo le debo. Y me decía, che, esta semana ayunamos, ¿eh? Y arrancábamos el lunes hasta el sábado. Y ayunábamos con agua. Ayunábamos. Y el sábado nos juntábamos a orar. Y de nuevo la oración no era de... Bueno, oremos, Señor, gracias por el ayuno, en nombre de Jesús, amén. Vamos a comer la hamburguesa. No, era orar, y era meterse, y él me fue introduciendo en una atmósfera de espiritualidad. Entonces ayunábamos una semana, pasaban unos días, y después me pasaba, che, esta semana ayunamos, ¿eh? Y ayunábamos la semana, o nos metíamos de miércoles a domingo, y el domingo decía, che, hoy no vamos a la reunión, ustedes no digan nada. Porque a los pastores no les gusta que no vayan a la reunión, ¿no? No nos gusta que no vayan a la reunión. Nos quedamos a orar. Nos quedamos en mi casa. Entonces yo iba a las 7 de la mañana y nos quedamos hasta las 11 de la mañana orando. Parábamos un poquito, tomábamos unos matecitos como tomamos en la Argentina y orábamos. Este hombre, el bien que me hizo percibir el cristianismo desde de un hambre espiritual, desde una búsqueda espiritual tan intensa, que para mí eso era la normalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Después fue pasando el tiempo y me di cuenta que esa normalidad no era tan normal. Que no toda la casa de Dios tenía el mismo apetito espiritual, el mismo fervor, el mismo amor que tenía este hombre. Pero me marcó mi vida. Y me enseñó a madrugar. Me enseñó a buscar a Dios fervientemente. Me enseñó... El loco este, ¿saben lo que hace todavía? Él se toma un colectivo. Bueno, si sale no importa, porque lo estoy honrando en realidad, ¿no? Se toma un colectivo y allá en Argentina hay mucho cultivo. Entonces uno tiene un campo, por ejemplo, sembrado, y a veces queda un pequeño macizo de árboles, como un montecito de árboles, en medio de un campo. Entonces él va en el colectivo y cuando ve un montecito de árboles, hace parar el colectivo. Y va caminando y se mete en el montecito. Y se queda ahí orando. Tarde, hasta la noche, hasta entrada de la noche. ¿Viste? Un hombre con un fervor, con un hambre de Dios, que marcó mi vida. Yo doy gracias a Dios que cuando encontré un hombre con un hábito de oración, con un carácter definido a favor de Dios, que me definió a mí. Me mostró un modelo, un ejemplo a imitar. Tengo 2 hombres que me marcaron fuertemente en este área de la oración. Años después yo empecé a predicar el Evangelio, siendo muy jovencito. Yo tenía 20 años. Acá, ¿cuántos tienen 20? 20 o por ahí cerquita. A ver, 20, 22, 23. 20 años, no era un joven, ¿no? Y me acuerdo que le predicamos el Evangelio a un muchacho, un estudiante de medicina. Después nos enteramos que este estudiante de medicina el papá era cristiano. Él se convirtió con la novia, fueron llenos del Espíritu Santo. Y me dice, mi papá es cristiano. Y el padre empezó a venir a mi grupo familiar. Y este hombre era igual, más loco que el otro era. Aníbal se llamaba, un amigo querido. O sea, yo tenía 22 años, él tendría 58, 60 años, un hombre mayor.
pero un loco de... Yo salía del trabajo y me iba a orar a la casa de él. Y pasábamos la tarde orando en el patio de la casa de él hasta que, viste, bajaba el sol y empezaban a salir las estrellas y me transmitió un fervor en la oración. Un verdadero compañero de oración que me enseñó a no ser superficial en mi búsqueda de Dios. Siendo yo un hombre joven que carecía de muchas cosas, pero sí me enseñaron a perseverar en la oración ferviente. Muchos años después, el hijo mayor es un médico que ahora vive en España, y el hijo menor se metió en un seminario de los nazarenos, se recibió de pastor y se fue a una iglesia al sur de Argentina. Y él me dijo, mira, discúlpame, pero yo quiero acompañar a mi hijo en este periodo, este desafío que va a empezar a pastorear una iglesia. Así que perdí el rastro de Aníbal. Pasaron años, ¿no? Y muchos años después, este hombre que tenía una posición económica más o menos buena, veo una persona vendiendo ramitos de jazmín. No sé si acá ocurre eso. Allá cuando viene la época de los jazmines, se andan unos vendedores ambulantes con unas canastas, con unos ramitos de jazmín muy fragante, ¿viste? Y había en el centro de la ciudad, mientras yo salía a hacer trámite, veo un hombre barbudo, así un poco descuidado, vendiendo. Digo, ese Aníbal, lo vi viejo, demacrado, lo vi... Aníbal, le digo, fíjate cómo estaría que hasta habían pasado 10 años aproximadamente, cómo estaría deteriorado que no lo conocí. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? Y aquí estoy, no me ha ido bien. Él vendía joyería, pero tuvo que cerrar su negocio y cayó en un quebranto económico. Bueno, yo lo empecé a visitar de nuevo y le hablo por teléfono al hijo, que era un médico cirujano en el norte de Argentina. Digo, Fernando, tu papá, vos sabés lo que está pasando con tu papá. Venite, por favor, porque está en necesidad. Bueno, vino el hijo a buscarlo. Cuando llegó a la puerta de la casa, tocó timbre, golpeó, hasta que al final tuvieron que forzar la puerta y abrirlo. Y cuando entraron, lo encontraron muerto. Adivinen qué estaba haciendo. Adivinen qué estaba haciendo. Lo encontraron de rodillas orando. Señor, este hombre murió como vivió. Murió como vivió. Me enteré de uno que lo encontraron muerto con el control del televisor en la mano. Estaba así delante del televisor con el control en la mano. Murió como vivió. Porque morimos como vivimos. Entonces, ¿qué valor que tiene encontrarnos en la casa de Dios con hombres con un carácter forjado, con hábitos fuertes, verdaderos hombres de oración? Y me hago la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Porque, hermanos amados, sin vida de oración, no soñemos que vamos a poder tener una expresión de espiritualidad. Nuestro cristianismo se va a hacer chiquitito, superficial. La voz de Dios va a ser una voz distante. El corazón va a estar ocupado con otras cosas y no con las cosas del cielo. ¿Se acuerdan del lema del Jehová del 2015? Siendo que habéis resucitado con Cristo, ¿era así, Franco? Así era, ¿no? Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Esa es la normalidad de la vida del discípulo. Su mirada no está recorriendo la tierra. Después, más adelante, quiero hablar un poquito acerca de cómo caemos presos tan fácilmente de toda la estimulación visual que nos rodea en este siglo. Cómo quedamos distraídos, cómo hay como algo que nos envuelve con suavidad y nos dispersa y hace que se vaya degradando nuestra espiritualidad, nuestra santificación, nuestro fervor, nuestro hambre de Dios. Y nuestro cristianismo tiende a ser superficial, pequeño. ¿Se acuerdan lo que dice el texto ese, Mateo 6:6? Ese hay que memorizarlo, ¿eh? Mas tú, cuando ores, ¿cómo es? Entra a tu cuarto y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Algo ocurre en ese secreto. Yo no sé que a veces ni nos damos cuenta. En esa comunión, en esa apertura del corazón, en ese sinceramiento, en esa confesión, en esa búsqueda donde esperamos y perseveramos y le buscamos y hay como una mano interior que se extiende para tocar a Dios y un corazón que se abre generosamente para ser tocado. Cómo se renueva nuestra mente, nuestra interioridad, lo que ocurre. Y después cuando salimos a estar en público, hay una libertad, hay una frescura. Y hay algo que perciben los demás a veces sin que nosotros nos damos cuenta. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces me han dicho, ¿qué sos vos? ¿Qué sos vos? ¿Qué sos? ¿Soy evangélico? ¿Qué sos? Claro, porque uno no se queja, es amable, por lo menos dice, gracias a Dios, ¿viste? Ni siquiera Dios te bendiga, gracias a Dios. Una vez me acuerdo un gerente de un banco, del Banco Israelita de Rosario, de Argentina, judío el hombre. Claro, yo no era el clásico tipo que iba ahí, rezongaba, se quejaba de lo mal que está el país, del calor que hace, del mal del tiempo. Lo trataba con amabilidad, cuando iba le daba las gracias, decía gracias a Dios. Y un día él me dice, decime una cosa, ¿qué sos vos? ¿Qué sos? Algo sos vos, ¿no? Sí, soy discípulo de Jesús, tu Mesías. Se armó, se armó. Tuvimos una charla espectacular, porque me acuerdo que tenía el escritorio y tenía una especie de marcador de libros con la cruz de David. ¿Viste? Entonces dice, este es judío. Así que, bueno, tuvimos una charla muy buena, ¿no? ¿Y cuál fue el disparador de la charla? Él me pregunta a mí. No es que yo le digo algo a él me pregunta a mí. Así que si vos me preguntás, yo te contesto. ¿Me explico? Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Es lo que le pasaba a Moisés. Lo de Moisés es espectacular. Yo no sé cuántas veces ustedes han leído el relato de Éxodo 20 en adelante. Es un relato muy lleno de gloria. Porque lo que ocurre ahí es que cuando Dios se manifiesta con una potencia para que el pueblo de Israel sepa que había un Dios que era omnipotente sobre el Sinaí, Dios baja y se produce un terremoto y el monte humeaba y sonaba la bocina y el pueblo se aterró, se atemorizó y nos dijeron, anda vos. Y dice Hebreos 12 que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y el pueblo se quedó abajo y Moisés subió a Dios. ¡Qué maravilla! Ellos tenían la oportunidad de subir, pero no quisieron. Recusaron a Dios, lo recusaron, rechazaron a Dios. Y él subió al monte y se quedó 40 días.
Yo no sé qué pasó ahí. No comió ni bebió. Fue sustentado sobrenaturalmente. Vio a Dios. Y después bajó. Y cuando bajó parece que en la cara, ¿se acuerdan? Había como una cosa fluorescente en la cara. Resplandecía y la gente ¿qué le pasa a este? Imagínense. Entra Franco caminando por ahí y la cara le sale luz de la cara. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le tuvieron que poner un velo por ese contacto con Dios, que aunque era el viejo pacto, un pacto de letra sobre piedra, un pacto que no transforma, pero sin embargo en esa cercanía, en ese contacto, en esa comunión, el rostro le resplandecía. Y después volvió a subir otros 40 días más. Y después no estuvo contento. Después le dijo, mostrame tu gloria. Che, Moisés, tuviste 40 días y no estás contento. Mostrame tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, Moisés, no te puedo mostrar mi gloria, porque no me verá hombre y vivirá. Te voy a dejar que veas mis espaldas. Entonces lo esconde, ¿se acuerdan? En lo escarpado, en una grieta de la montaña, y lo tapa con su mano y pasa a Dios proclamándose a sí mismo. Pasa diciendo Dios quién es Él. ¡Qué maravilla! Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, compasivo, que perdona la iniquidad y el pecado, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y después que termina de Dios de pasar, proclamando quién era Él, corre la mano y Moisés termina viendo las espaldas del Dios eterno. No conforme, porque el conocer a Dios, ¿sabe lo que engendra? Hambre de Dios. Si no tenés hambre de Dios es porque estás lejos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, esa cercanía va generando hambre de Dios. Y es un hambre que no se sacia, que no se calma. En el corazón de cada discípulo tiene que estar esto, hermanos. Tiene que estar el cuarto secreto. Ahora, el problema que se plantea es que en Israel las casas no tenían cuarto. ¿Cómo es? Era un solo cuarto. Y ahí vivía la familia. Por eso en la parábola del amigo importuno, cuando le va a pedir los 3 panes, le dice, amigo, dame 3 panes. No. La luz se apagó y los chicos están conmigo en la cama. Porque había un solo cuarto. Entonces, ¿cómo es? Entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo entro a mi cuarto y cierro la puerta. Pero me parece que el Señor está hablando de una intimidad dentro del propio corazón. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Algo que ocurre en la oración privada, pero a lo largo del día. A lo largo del día, que las oraciones y los pensamientos suban como pájaros al cielo. Cada vez que uno va en el colectivo, va orando, va adorando. Cada vez que uno para en un semáforo, los semáforos que uno a veces dice, este semáforo, ¿por qué tan largo? No, que Señor, que el corazón se eleve a Dios. Durante el día, entremos a esa presencia divina, porque la Escritura también dice, orad sin cesar. Como una oración que se hace crónica. ¿Viste cuando uno tiene tos crónica? ¿Vieron a una persona cuando se le cronifica la tos? Mi esposa un tiempo tenía tos crónica. Cada rato llega un momento que hasta parece que la persona se agota de tanto toser, ¿no? Bueno, así que la oración sea como una cosa crónica. Cada ratito estamos elevando nuestra mente. Es nuestra normalidad. Es el estándar de Dios.
No es una cosa maravillosa, ¡ay, qué bárbaro este hermano! No, la Escritura nos instruye. Es parte de la doctrina. Orad sin cesar, aprovechando cada momento libre del día. Y hay algunos de ustedes seguramente que estudian o tienen un trabajo donde la mente es involucrada. Entonces yo no puedo estar en una caja contando billetes, ¿viste? Y cerrando los ojos y diciendo, oh gloria, oh gloria. Porque voy a durar poco de cajero. A ver, no, a veces la mente se ocupa. Hay una santa mujer que vivió gran parte de su vida encarcelada porque no se la entendió. Se llamaba Madame de la Montguyon. Es una mujer anterior a la Reforma que escribió sobre la oración. Una mujer fervorosa. Tiene un libro muy hermoso que está en internet. Se llama La oración interior. Es un libro para leer. Realmente es un libro para leer. Y esta mujer dice, no es la oración del intelecto, que tiene que ser interrumpida porque hay que cumplir con las responsabilidades de la vida, sino es un estado de comunión del corazón. Y lo único que puede interrumpir esa oración son las tendencias pecaminosas del hombre. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es como si apoyáramos nuestro corazón en Dios y andáramos así en una compañía a lo largo del día y a lo largo de la vida. Eso tiene que ver con orar sin cesar. Hay otro libro que les recomiendo, La práctica de la presencia de Dios, de un cocinero, el hermano Lorenzo, un hombre muy sencillo, que cocinaba en un monasterio, pero que él quería vivir en comunión con Dios. Y el libro en realidad los libros son las cartas que él le envía a la hermana, contándole cómo iba perseverando a lo largo de sus días, en medio de las tareas de cocina, para lograr estar en comunión con Dios constantemente. Una persona como vos y como yo, pero que buscó a Dios con fervor. Hablamos de los actos, un acto que se va sembrando y se forma un hábito. Y un hábito al final pasa a ser parte de nuestro carácter. Bueno, si hay un hábito que tenemos que desarrollar, es la oración. Porque sin oración, lo demás se va a volver muy superficial. A ver, cuando lleguen los nuevos, que no nos encuentren dispersos, que no nos encuentren superficiales, que no nos encuentren distraídos en un montón de cosas, sino que encuentren un cuerpo de discípulos fervorosos que aman a Dios, que oran, que ayunan, que se juntan para orar. Nos juntamos para un montón de cosas, pero a veces no nos juntamos para orar. Yo en Rosario le puse hice una sugerencia a los jóvenes. La sugerencia es, yo le puse 80-20. ¿Se juntan? Bueno, ¿quieren hablar sobre cómo va el torneo de fútbol? Hablar un poco sobre, qué sé yo, ¿de qué hablan los jóvenes hoy? Sobre tecnología, sobre la facultad, sobre, en fin. Bueno, en el 20%. Pero el 80%, por favor, hablemos de lo que tenemos que hablar. Hablemos de nuestra fe. Hablemos de la palabra. Hablemos del propósito eterno de Dios. Hablemos de los contactos que hicimos predicando el Evangelio. Hablemos de las cosas que son comunes. Eso es comunión. Las cosas que tenemos común en cuanto a la fe y la espiritualidad. Entonces, que nuestras reuniones sean llenas de esto. En un 80% y déjate un 20%. Un 20% para hablar del teléfono nuevo que salió de Samsung. Que filma en HD. ¿Viste qué bárbaro que está? Filma en HD. ¿Viste? Se conecta no sé a dónde. Está buenísimo. Yo me tengo una gana de comprármelo, en el 20 ponelo eso. Pero que no sea 80% hablando de... Y un 20% dijimos alguna cosita de Jesús por ahí, como para decir, bueno, y algo dijimos. ¿Se entiende lo que yo quiero decir, no?
Porque ustedes, amados hermanos, son la plataforma que va a dar la temperatura a los que lleguen. Si nos encuentran distraídos y superficiales, la gente nueva, salvo que ocurra un milagro, va a ser igual que nosotros, distraídos y un poco superficiales. Y lo que nos va dando esa profundidad, esa seriedad, esa sobriedad, hasta diría esa solemnidad al carácter. Porque cuando uno está cerca de alguien que camina con Dios, a ver, lo tenemos ahí en Rosario a Víctor Rodríguez. Es mi amigo y hermano, pero yo le tenía miedo a Víctor. No sé, ¿por qué le tenés miedo? No sé, le tengo miedo. Pasaba Víctor, yo me hacía el distraído, me iba para otro lado. Porque algo había en él. Y él era cariñoso, no es que me andaba retando. Pero me transmitía algo que me daba como un temor de Dios. ¿Viste? El hombre que anda con Dios desprende eso de su vida. Y lo demás lo percibe. Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa es la recompensa. Que Cristo sea manifestado a través de nuestra vida. Primer rasgo. ¿Cuál es el primer rasgo? Nuestra vida de oración. Tenemos que revisar. El tiempo no nos sobra. No nos sobra el tiempo. Viste, el trabajo, el estudio, la familia, las corridas, tenemos que priorizar. Tenemos que arreglar nuestras agendas. Tenemos que tratar, si es posible, de acostarnos un poquito más temprano. Porque si nos queremos levantar más temprano, hay que acostarse más temprano. Hay que poner prioridades. Porque si no vamos a soñar con un montón de cosas que nunca la vamos a alcanzar. Está empezando el año 2017. ¿No es cierto? Estamos apenas en febrero. Qué buena oportunidad para mirar hacia adelante y hacer arreglos en nuestras agendas para poder verdaderamente profundizar nuestra vida de oración. Amén. ¿Ponemos de pie?